Punto final, en el 2022 sacó esta nota. Exportación de oro de dudosa procedencia, investigado por lavado de activos, el señor Iván Ciucho. Olvídense de esta frase primero, el señor Iván Ciucho, que tiene a su hermano también vinculado, es jugador de fútbol, y bueno, la hermana también, que no creo que no. Muchos de ustedes conocen la historia, pero creo que no viene al caso comentarla en esta circunstancia. ¿Ok? Entonces, el señor tiene todos estos antecedentes y está investigado por lavado de activos. ¿Ok? Sin embargo, este año 2024, como el señor Iván Ciucho está metido en un problema complicado, busca a un abogado que resuelve problemas complicados vinculados a temas ilegales. Porque, a ver, Mateo Castañeda no es ningún santo. Como lo son muchos abogados, no tiene nada de malo. El señor Mateo Castañeda defiende, es experto en este tipo de cosas. Por eso es que fue abogado de Dina Boluarte, con el final fatal que todos conocemos que tuvo, y también con el final fatal que lo ha metido ahora también como investigado en el caso de los Guayquis en la sombra. ¿Ok? Cuando Mateo Castañeda es detenido y su oficina allanada, el equipo del EFICOP encuentra dinero en efectivo. ¿Ok? Y según Iván Ciucho, no solamente según Iván Ciucho, sino según conversaciones y audios que él ha hecho, que él ha entregado a la Fiscalía, el señor Mateo Castañeda le pide mentir. Le pide mentir para ayudarlo a Mateo Castañeda a zafarse de la investigación que tenía en EFICOP. Cuando le encuentran el dinero en efectivo, Mateo Castañeda tiene que explicar cómo consiguió ese dinero. Y no encuentra mejor manera que pedirle a su patrocinado, a su cliente, Iván Ciucho, que diga que él le dio esa plata. Iván Ciucho ha dicho que es mentira. Narra como testigo protegido, aunque él dice que es colaborador eficaz. Ojo que Marita Barreto ha dicho que es testigo protegido, él ha dicho que es colaborador eficaz, pero yo en un documento oficial de la Fiscalía he visto que es aspirante a colaborador eficaz. Parece que los dos estarían mintiendo. No es ni testigo protegido ni colaborador eficaz, es un aspirante a colaborador eficaz. Dice, él cuenta que por presiones de Mateo Castañeda, él tenía que decir que él le había pagado los 15.000 soles para darle visos de legalidad a ese dinero que, repito, habían sido encontrados en la oficina de Mateo Castañeda. ¿Ok? Lo que se viene es esto, aunque ya vino, la prisión preventiva ya se dio y está pendiente de la decisión de el juez, creo que es Carhuancho, ¿no? Richard Concepción Carhuancho. Espero que haya estudiado un poco más en los últimos años desde que le encantaba dictar las prisiones preventivas cuando hacía copy-paste de los documentos que le mandaba la Fiscalía. Pero es que es verdad, José, o miento. Pero es que es verdad. Hacía copy-paste, está comprobado. Pero bueno, por eso digo que espero que se haya preparado un poco más y por lo menos si es que dicta en un sentido o en otro, pueda hacer, digamos, ¿no?, una sentencia propia, en sus propios términos. Pero bueno, la fe no se pierde. La fe es lo más lindo, como diría Cuto. La audiencia de prisión preventiva por Guayquis en la sombra. Y en todo este tema es lo que yo critico de Marita Barreto y estas prácticas a las cuales se han acostumbrado muchos fiscales con, digamos, ¿no?, el origen de Vela y José Domingo Pérez. La parte mediática, la prisión preventiva. No consigo sentencias, pero un poco de humo. Y así me voy ganando popularidad a ver si después termino de político o puedo ser un fiscal supremo en la sombra, como hace Rafael Vela, hasta cierto tiempo. Parece que esos días acabaron. ¿Ok? Dentro de eso, Iván Ciucho y varios medios, amigos de Marita, habían contado en las últimas semanas de que efectivamente había habido presión contra Iván Ciucho. No teníamos ningún elemento de prueba porque lo contaba Iván Ciucho. Ahora sí, no es que hayan elementos de prueba para, digamos, corroborar la versión de Iván Ciucho, pero sí hay actos concretos, hechos, que nadie puede poner en duda. ¿Cuáles son estos hechos, mi estimado José? Que el viernes 23, es decir, hace algunos días, el señor Iván Ciucho, según su propio testimonio, que es, repito nuevamente, harto sospechoso, porque lo único que tenemos hasta ahora es la declaración de Iván Ciucho, pero lo que sí sabemos, porque están los detenidos, está la versión de Ciucho, de su novia, de su hermano, llegaron los policías, llegó la fiscal Marita Barreto, es que se dio una reunión en el departamento de Ciucho el viernes 23 a eso de las 11 de la mañana, de que hubo una discusión, de que finalmente se lo llevaron secuestrado en el auto, que después lo liberaron y que fueron detenidos, ¿cuántas personas? 8 detenidos,
dentro de los cuales habían 2 policías. Hay que decirlo también, no eran del servicio de inteligencia, pero no sabemos si es que los otros 6 eran personas civiles que respondían efectivamente a la versión de Marita Barreto. Y aquí van las 2 versiones de lo que ocurrió el día viernes, ¿ok? Por un lado tenemos la versión de la fiscal Marita Barreto, que claramente en la línea del humo que le gusta vender, salió a decir automáticamente que se trataba de un acto del gobierno para amedrentar a su testigo, colaborador, desde mi punto de vista, aspirante a colaborador eficaz. Es decir, trata de tirar agua para su molino para fortalecer su postura de que está luchando contra esta mafia del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Podría ser? Es completamente factible, porque este gobierno nos ha demostrado que la ética no la tiene, que la capacidad tampoco la tiene. Por eso sí me llamaría la atención, aunque tampoco me llamaría la atención que efectivamente lo haya hecho este gobierno por lo mal que ha salido. Sabemos que la ineficiencia, la incapacidad, digamos, es la característica principal de Dina Boluarte y compañía. Víctor Sanabria cuenta otra versión, que también es bastante atendible, porque conocemos los antecedentes del señor Ciucho, y el señor Ciucho cuenta que efectivamente lo llamaron unos disque mineros que querían alquilarle maquinaria. Y él efectivamente tiene maquinaria porque se dedica al tema de la minería. Informal, ilegal, formal, llámenla como quieran. Lo que queda claro es que está investigado por lavado de activos porque exportación de oro de dudosa procedencia. ¿Ok? Y él los recibe. Sin embargo, en su declaración llama la atención que, por ejemplo, él dice que lo llamó un tal Sebastián. Un tal Sebastián. Oye, viejo, ¿a ti te llama un tal Sebastián para alquilar unas maquinarias sabiendo que el negocio del oro, ¿no?, tiene mucho de ilegalidad, tiene mucho de informalidad, y tú lo citas en tu casa? Y no te acuerdas, o sea, ¿no le preguntaste el apellido a Sebastián? Y que después viene y dice, no, y después me dijo que, bueno, Enrique iba a ser el que iba a subir porque también quería conversar conmigo. Y no sabías el nombre de Enrique, y lo recibiste en tu departamento. Cojón, ¿te estás moviendo qué? Entre angelitos. Estás haciendo negocios en Suiza, Ciucho. Y que finalmente él permite que primero suben 2, luego dice, oye, van a subir 4 más, y permite que entren 6 personas a su departamento. Complicado, pero bueno, esta es la versión que tenemos. Yo la verdad no le creo absolutamente a nadie. Y lo que acá yo pido a mis colegas es que no hagamos activismo, sino que hagamos periodismo. Y un fundamento básico del periodismo es el escepticismo. Hay que ser escéptico y no te puedes entregar a una versión ni a otra. Entonces, los que odian ciegamente a la fiscalía dicen, no, ha mentido y aquí ha sido un tema de minería ilegal. Tampoco lo sabemos, porque la posibilidad de que haya sido las 2 cosas, de que hayan intentado hacer un negocio ilegal, robarle plata, extorsionarlo, y que en el camino hayan querido también meterle miedo para el tema de la declaración contra los huayquis en la sombra, es plausible. Completamente. Pero repito, siempre hay preguntas, interrogantes que uno tiene que poner sobre la mesa para tratar de llegar a la verdad. Escepticismo. Porque también que Marita Barreto haya llegado a las 5 de la tarde a la casa de su testigo protegido, colaborador, aspirante a colaborador, inmediatamente haya dicho, sí, esto es parte de los huayquis en la sombra, me quieren silenciar a mi testigo. Cuando en verdad, a mí, desde mi punto de vista, me parece que es un testigo, digamos, claro, uno podría decir que para el tema de la prisión preventiva, si es que le ha pedido a alguien mentir, podría, obviamente, ser esa figura de obstrucción a la justicia. Obstruir, que es uno de los elementos básicos para, efectivamente, dar una prisión preventiva. La posibilidad de fuga y la posibilidad de obstruir la justicia. Podría ser un elemento que podría ser determinante en el tema de la prisión preventiva. Entonces, hay varios temas. Yo lo único que pido es escepticismo, pero veo que por algunos lados no se han tirado de un extremo al otro. Y eso no ayuda. Dime, José. Escúchame, pero aquí justamente lo que estamos haciendo es plantear, ¿no?, el acercamiento a una serie de hechos de manera escéptica, con un interrogante, con una duda, con cargo obviamente a seguir investigando. Yo tengo acá la declaración de una de las partes. Yo quiero tener acceso también a la declaración de los 8 detenidos,
¿Qué es lo que dicen los 2 policías? ¿Qué es lo que dicen las otras 6 personas? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son sus vínculos? ¿Tiene algún antecedente con alguna entidad de inteligencia del gobierno? ¿Tiene algún acercamiento con alguna persona cercana a Santibáñez o al Ministerio del Interior? Eso es lo que hay que investigar, pero ¿qué? ¿Nos vamos a agarrar solamente de Sucho? Que la pregunta es, claro, se filtró, ¿no?, la decla de Sucho. Convenientemente, solo la de Sucho, cuando sabemos que esa es una práctica de la Fiscalía. Pero bueno, vamos piano, piano. Escepticismo, viejo, escepticismo. Lo que queda claro es que el juzgado va a definir sobre la prisión preventiva de que Iván Sucho no es ningún angelito y de que esto efectivamente podría tener visos de ser una presión, pero también claramente de que el señor Sucho, por es quien es, también podría haber estado vinculado a una transacción vinculada a minería ilegal. Dólares falsos, algún tipo de extorsión, chantaje, robo, etcétera. Porque yo tengo otro caso que vamos a empezar a investigar respecto de 2 policías que los han mandado guardar porque les han querido tirar toda la culpa respecto de una carga de oro ilegal en los cuales los vinculados eran los jefes de arriba. Y los jefes de arriba se lavan las manos, responsabilizan a unos inferiores y siguen con el negocio. La policía está íntimamente vinculado a la minería ilegal. Pero si hasta, por favor, tenemos a gobernadores regionales en diversas zonas del país donde la minería ilegal se pasea como Pedro en su casa. El mejor ejemplo es Patás, Madre de Dios. Están en el Congreso. ¿Cómo yo concluyo, más allá de que esto tiene que investigarse? De que tenemos a un ministro del Interior, un graciosito, y a una fiscal que le gusta el show, peleándose por estos temas, cuando, repito, la delincuencia, como Pedro en su casa. Y nosotros en el medio, como unos, ¿no?, como unos tontitos teniendo que soplar todas estas historias, un secuestro que efectivamente se dio, pero que no sabemos por dónde vienen las balas. Pero a la gente le gusta, pues, hacer activismo más que periodismo. Esa es un poquito la situación de lo que ocurrió y ha generado digamos, ¿no?, la tensión. Falta mucho todavía por investigar. Y seguramente esto va a pasar al olvido, porque si no, Marita Barreto hubiese estado mucho más activa. Esto va a pasar al olvido y seguiremos con el humo, tanto de la Fiscalía como del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y la delincuencia, bien, gracias. Después voy a hablar justamente sobre el tema de la delincuencia y cómo Santibáñez se cree vivo, ¿no?, respecto de esta ley que pretende el Congreso de la República cambiar y que es una violación flagrante a la Constitución. Porque si tú quieres cambiar que el Ministerio Público no sea quien dirige la investigación del delito, lo que te toca hacer es cambiar la Constitución, como bien escribe Rosa María Palacios en su columna. Y Santibáñez quiere engañar, quiere sorprender a algunos colegas, un poquito, ¿no?, confundidos respecto de que el Código Procesal Civil es quien decide que sea el Ministerio Público quien conduce desde su inicio la investigación del delito. Lo que ha hecho el Congreso es cambiar la Constitución diciendo que no necesita cambiarla. Es decir, un acto abiertamente inconstitucional. Yo podría coincidir que efectivamente se necesita que la Fiscalía tenga, digamos, un mayor apoyo policial para las investigaciones. Pero eso lo hacía FICOP. Y lo hacía FICOP de manera acertada hasta antes que se politice, porque el señor Harvey Colchado también cayó en este juego del show, de emborracharse de poder. ¿Producto de qué también? De nuevamente que nosotros, medios de comunicación, generamos héroes. Tienes a Batman, tienes a Robin, tienes a Batichica y ya no sé qué nombre ponerle a Harvey Colchado. Pero también se mareó. Y es por culpa nuestra, viejo. Porque también somos cacasenos. Con tal de conseguir una filtración, una información, una cosita, llevamos al cielo a alguien que simplemente tiene que hacer su trabajo.